Diputado Marcelo Sabin, se trata de entender un poquito esto que ha pasado, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino da la sensación que hubo una especie de efecto cascada a partir de lo ocurrido en Córdoba con la policía, con las fuerzas de seguridad provinciales en este caso. ¿Cuál es su lectura, un hombre tan conocedor del tema como usted? El hecho cordobés, el proceso cordobés ha sido un proceso de demanda laboral de los sectores subalternos de la policía cordobesa, fundamentalmente a través de sus familias. No es menor destacar que el proceso empezó 15 días antes de que eclosionara con el conocimiento público, porque ya el 20 de noviembre se habían movilizado muchos familiares hacia las principales unidades policiales del centro de la ciudad capital de Córdoba, y tomaron prácticamente el 20 familiares de policías, fundamentalmente mujeres, la sede del Departamento de Policía de Córdoba. Esto no fue destacado ni por la prensa, oficialista u opositora, porque no fue un tema de relevancia política y social. Y la cúpula policial cordobesa, extremadamente conservadora, que había sido recipiendaria de todo el poder del propio gobernador desde hacía varios años a través del manejo de la seguridad pública, llevando al rango inclusive de ministro de Seguridad a uno de sus principales voceros y líderes, que fue el comisario Alejo Paredes. Esa policía no supo administrar ese conflicto, creía que con la aplicación de las normas de organización interna y de la militarización iba a poder controlar el tema, y eclosionó en lo que ya conocemos. Después ha habido operaciones políticas, sectores internos que confrontaban, liberación de zona y todo lo que conocemos, pero fue un conflicto laboral inicial. La resolución de eso llevó aparejado que haya otros reclamos más en distintas provincias. Si uno observa bien, no fueron reclamos masivos, en algunas más, en otras menos, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en la calle no hubo más de 1000 efectivos. Estamos hablando de una fuerza de 60.000 integrantes. Significa que la resonancia política y social de la movilización de algunos hombres y mujeres de la policía ha sido mucho mayor que lo que era la representatividad. No es que se levantó la policía de la provincia de Buenos Aires, digamos, de alguna manera, todo lo contrario, digamos, me diría que hubo una normalización en la prestación del servicio, y algunos actores que demandaban cosas que, como dijo el gobernador, eran legítimas. Eso se resuelve, a mi modo de ver, muy bien por parte del gobernador, reconociendo la legitimidad del reclamo, dando un aumento y normalizando la situación salarial a un punto importante, inclusive forzando las finanzas de nuestra provincia, y no negociando con nadie que tuviera un comportamiento que no se condecía con lo que es la necesaria subordinación institucional de la policía. Ahora, la policía ha mostrado que tiene una inmadurez institucional muy grande como para poder avanzar en lo que todos creemos que a la corta o a la larga va a ocurrir en la Argentina, que es su sindicalización. Porque las instituciones policiales de los países que han resuelto este problema, que han reformado sus policías, que han desarrollado procesos de modernización policial muy importantes, toda Europa continental e insular, Estados Unidos, tienen sus fuerzas policiales sindicalizadas, con distinta modalidad, que depende, digamos, de la lógica y de la dinámica sindical de cada país, pero la tienen sindicalizada. Significa eso que es posible que haya instituciones armadas con el derecho a la agremiación y el derecho a la negociación colectiva, que es el corazón de la sindicalización de una policía. No así el derecho a la huelga, que en la mayoría de los países está prohibido o está regulado a extremos notables, justamente bajo la consideración que se trata de servicio esencial. Claro, ahora, ahí está el tema, digo, la sindicalización sin derecho a huelga, ¿no? ¿No se estaría quitando también un derecho fundamental que tiene cualquier trabajador? No, hay situaciones de sindicalización donde justamente el carácter de servicio esencial de esas áreas hace que el derecho a huelga esté restringido. El corazón de la sindicalización es el derecho a la agremiación y el derecho a la negociación colectiva. Si uno lee atentamente la ley de asociaciones profesionales, ley de asociación sindical, claramente hay una prelación de derechos, y esa prelación es derecho a la agremiación, a elegir a compañeros, compañeras para que los representen, el derecho a la negociación colectiva, sentarse con la patronal a discutir condiciones de trabajo, pautas salariales, y el tercer derecho, el derecho a la huelga. Pero no es el esencial, y hay una prelación de derechos. No necesariamente tiene que reconocerse el derecho a la huelga, justamente por la situación de ser una institución armada con un rol en lo que es la prestación de la seguridad pública, de un servicio de seguridad pública y el mantenimiento del orden público. Entonces, ahí, pero digamos, creo que sería revolucionario reconocer que la policía es un estamento de la sociedad que vive en condiciones laborales preperonistas.
no tiene derechos reconocidos, la hipermilitarización de sus cúpulas mantiene una situación de explotación laboral notable, con una escala salarial insuficiente para los sectores subalternos, que obligan quizá al doble empleo, con una desprotección material y un deterioro y una indigencia desde el punto de vista infraestructural notable, sin la capacitación adecuada al desempeño de las tareas tan complejas que tienen que desarrollar, y con la hipocresía de una sociedad que cree que esta institución debe proteger derechos cuando los miembros de la misma no tienen ningún derecho proclamado ni protegido en su interior. Y esto es la histeria de la sociedad argentina. Hemos visto recientemente reflexiones de dirigentes políticos que poco conocen de seguridad, alarmados porque se trata de un servicio público armado. Lo que no saben o no tienen en cuenta esos funcionarios públicos es que el Estado, en la mayoría de los casos, avala y convalida que esos funcionarios lleven el armamento a sus casas fuera del horario de prestación de servicio, y en muchos casos obliga a que intervengan preventivamente a través de la utilización del arma en acciones de conjuración del crimen, que genera tanto daño social y a la propia integridad física del propio policía. Esa misma sociedad, ese mismo Estado, que está avalando que un funcionario policial ande armado 24 horas al día y tenga sobre sí la responsabilidad de intervención frente a un hecho delictivo fuera de servicio, se asusta porque no podría ser sindicalizado un empleado del mismo Estado al que la sociedad y el propio gobierno habilita para que sea empleado con responsabilidades funcionales 24 horas al día. Eso es una aberración, eso es una histeria política y social inconcebible. Entonces, digo, uno de los elementos más importantes antes de la sindicalización es convertir al empleo policial en un trabajo pleno de derecho. Y entre otras cosas, eso implica como corazón, como uno de los puntos esenciales, que el policía tenga responsabilidades, derechos y deberes de policía solamente durante la prestación del servicio. Fuera de la prestación del servicio no es policía. Como yo no soy docente fuera de la universidad o fuera del horario de mis responsabilidades como docente, investigador en la universidad, como vos no sos periodista fuera del horario de trabajo en cuestión y no tenés responsabilidades funcionales fuera del horario de trabajo. Entonces, ese es un paso fundamental, porque si no, somos contradictorios en el abordaje que tenemos del fenómeno policial. A ver, una interpretación, esto de hablar de una época preperonista para el trabajo de los sin derechos laborales policiales. Ahí está el tema, digo. Estamos hablando entonces de un reclamo legítimo, mal planteado. Muy mal planteado, porque la policía no tiene ejercicio de lo que es articulación de demandas y formulación de demandas. Entonces, al mismo tiempo que están diciendo, nosotros ganamos poco, pasan dos cosas que para mí son extremadamente graves y que ponen al personal policial en jaque frente a la sociedad y al sistema político, y nos va a encontrar a todos aquellos que tenemos una mirada laborista de la policía en la vereda de enfrente. Y es, en primer lugar, no oí a ninguno de los policías hablar de la corrupción policial. Hay instituciones policiales que son una gran financiera, la policía bonaerense, donde de la escala de subcomisarios para arriba todo el mundo sabe de que es un gran sistema de recaudación ilegal de fondos de las actividades criminales protegidas, y que todo lo que es la conducción político-institucional de esa policía participa de este conjunto de negocios. De eso no hablaron, y eso es uno de los daños sociales más grandes e institucionales más grandes que atraviesa la policía de la provincia de Buenos Aires. Y segundo, vos no podés liberar zona para presionar al poder político. Vos no podés articular demanda a través de un acto ilegal, a través de un acto criminal. Y lo que hemos visto en determinados lugares, lo vimos en el centro de Mar del Plata, como en realidad la policía liberó zona. Y esa forma de articulación de demanda deslegitima, y entonces nos retrotrae a un punto a la clase política de unificarnos para poder... Claro. Sí, dos preguntas a propósito de esto. Lo charlaba el otro día con el ministro Alejandro Granados. Le planteaba esta inquietud. ¿Está en riesgo o estuvo en riesgo la institucionalidad con la huelga policial? Y de la mano de esto le pregunto, ¿puede ser el límite de la democracia la fuerza policial en este caso? O sea, no hay, o de las instituciones, no. Digo, de la fuerza policial, porque digo, hay huelga policial y automáticamente hay saqueo. Digo, una ecuación es resultado de otra. No, porque esta policía es la policía de esta política. No hay autonomía policial que no sea autonomía policial impuesta por la política, concedida por los gobernantes. Uno
podría concebir la posibilidad de que un gobernante dijera en el año 86, 87, 88, esta policía es autónoma y no la puedo controlar, sí, pero era la policía de la dictadura. 30 años después de la instauración democrática, sostener eso es ridículo y no es cierto. Esta es la policía que ha pergeniado la política, todos en su conjunto. Acá ha habido un pacto de gobernabilidad de la seguridad pública, políticamente concebido, donde se le otorgó a estas instituciones policiales autonomía para que gestionaran los conflictos, e inclusive la autonomía que le diera lugar a que gestionara conflictos participando muchas veces del propio delito, con la vista gorda de la policía, porque entre otras cosas era una forma de financiar lo que el erario público no podía financiar. Esto lo sabemos todos. Todos los dirigentes políticos, todos los dirigentes sociales, todos los miembros de la institución policial saben que acá se hizo vista gorda al gerenciamiento del crimen por parte de la policía como modalidad de gestión de la seguridad pública. No nos hagamos los giles ahora, porque sabemos que esto es así. Ahora, eso está colapsado, eso no va más. Porque el instrumento se autonomizó, digamos, de aquel que le había concedido la posibilidad de la autonomía en esto. El martillo se autonomizó del herrero y entonces puso en tela de juicio este pacto. Se agrietó el acuerdo institucional que se firmó. Son muchas las ocasiones donde esto pasó. Le pasó a Duhalde en los años 90. El asesinato de Mariano Ferreira fue una ruptura del pacto de la Policía Federal con el Gobierno Nacional en su momento también. Son momentos críticos en donde se pone en tela de juicio esa modalidad. Porque si esto no es así, no se explica por qué después de 30 años de democracia no hemos reformado las policías. Siguen siendo policías decimonónicas, con doctrinas muy antiguas, hipermilitarizadas, donde no se puso en tela de juicio cómo se debe organizar y de qué manera deben desarrollar actividades vinculadas al control del crimen, cuánto se debe pagar, cuánto debe ser el financiamiento de una policía adecuada a lo que es una gestión democrática de los conflictos. Nunca se discutió esto en Argentina. En Argentina hemos discutido sistema de salud, en Argentina hemos discutido desarrollo social, políticas sociales de intervención, específicas, generales, hemos discutido sistema educativo, hemos discutido economía, desarrollo infraestructural, nunca se ha discutido políticamente seguridad pública y asuntos policiales. Es una deuda pendiente de la democracia. Entonces, sostener que las policías ahora son extorsivas y que son recipiendarias de una autonomía que vino del Espíritu Santo, de un repollo, lo trajo la cigüeña, es eludir la responsabilidad que la clase política le ha tocado en materia de haber creado ese acuerdo de gobernabilidad que suponía como fundamento central la autonomía de la propia policía. Bueno, es un poco el planteo que hizo la presidenta, ¿no? Esto de decir, se ha democratizado el ejército y otras fuerzas de seguridad armadas a nivel nacional, digo, falta que las provincias avancen en esta dirección. Bueno, pero las policías no se reforman por sí mismas, solas. Si no hay un impulso político, no va a haber reforma policial. Porque las cúpulas y los miembros de los estratos superiores de la policía son profundamente conservadores. Yo diría en la Argentina, profundamente retrógrados. Desconocen lo que la revolución tecnológica de las policías más avanzadas del mundo, las nuevas formas de organización y de relación con la comunidad de las policías más avanzadas del mundo, las organizaciones internas, el manejo del personal, las políticas y las estrategias de gestión de recursos humanos dentro de la institución policial. Nosotros tenemos una institución policial extremadamente retrógrada. Entonces, si vos tenés un espíritu conservador que anida en la mayoría de los mandos superiores de la policía y una ignorancia acerca de lo que ha sido la revolución policial en materia de organización y de management y tecnológico en el mundo más desarrollado, evidentemente nunca va a ser esa cúpula la responsable de llevar adelante un proceso de cambio. Entonces, es la política. Ahora, si la política no tiene ese impulso, no va a haber reforma policial. La última, diputado. El conflicto da la sensación que ahora en la coyuntura está como empezando a superarse. ¿Queda una grieta o esto es un asunto concluido y habrá que ver cómo se continúa? Depende la mirada de la clase política en su conjunto, porque creo que esto deja un aprendizaje muy importante. El desmadre de la institución policial de estos días mostró de que cuando hay un descontrol de esta envergadura, todo esto se come un pedazo de la política. Digo, esto le tocó a Bonfatti, que es socialista y del FAP. Le tocó a De la Sota, que es del PJ, antikirchnerista. Le tocó a Scioli, que es kirchnerista. Le tocó a varios gobernadores kirchneristas, digo. Tocó a la clase política en su conjunto. Perdió soberanía sobre un hecho grave, digamos, porque no ha construido capacidad de gestión política sobre estas cosas.
Me parece que lo que hay que aprender aquí es que no tener esa mirada tan tactista, tan de pequeño paso, de corta mirada, digamos, que es justamente el hecho de manejar la coyuntura. Cuando hay coyuntura crítica hay preocupación por un tema. Cuando se resuelve la coyuntura crítica nos olvidamos del problema. Una mirada estratégica te impone que justamente intervengas, no cuando tengas una situación de coyuntura crítica, sino cuando tengas una situación de control y de estabilidad institucional. Habitualmente lo que hemos visto en la política argentina es cuando vos no estás en una coyuntura crítica, estás en una situación normal, no se hace nada. La seguridad pública se pisa, se soterra, se oculta. A lo sumo salen los medios con algún hecho delictivo. O avalando justamente el rol de la policía. Fíjate la actitud histérica de la clase política. Por un lado reivindican el accionar de la policía en la lucha contra el crimen, por otro lado son instituciones extorsivas. Sí. No son ni una cosa ni la otra. Es decir, acá hay un retraso, digamos, en el desarrollo institucional de lo que debe ser la reforma policial enorme. A mí me resulta grato la afirmación de la presidenta, porque pone en la agenda algo que ahora tendrán que desarrollar los gobernadores. El gobierno nacional también tiene su parte, porque hay 4 fuerzas federales a nivel federal, y me parece que no habría que perder de vista que en el año 2005 Néstor Kirchner creó la 4ª Fuerza Federal de Seguridad, que fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la única creada en democracia, la única con mando civil, la única con control externo y la única que ha tenido un desarrollo eficaz en la lucha contra el crimen y que no es connivente con el crimen, la única. ¿Por qué no reivindicar eso? Se han hecho cosas bien. Gracias, diputado. No, por favor.